Les saluda el pastor Melitón Mujica de la Iglesia Comunidad de Fe en Español. Es para mí una vez más un privilegio estar con ustedes en este estudio de la Biblia. Orar en todo momento. Los soldados cristianos en guardia, como vimos la semana pasada allá en la perseverancia de los santos, estamos equipados para esta guerra por nuestro Señor Jesús. Eso lo vimos allá en 2 de Timoteo la semana pasada, capítulo 2, versículo del 1 al 4, que nos dice: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga o confía a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que los reclutó como soldado. Como soldados, dice aquí el versículo, ¿verdad? Soldados de la cruz. Nosotros debemos llevar los lineamientos de lo que es la línea cristiana, lo espiritual, y olvidarnos de lo que es el mundo, la distracción de las cosas del mundo. Dios nos ha dado una armadura. Vemos la lista completa de esta armadura aquí ahora en Efesios capítulo 6 del versículo 10 al 20. Mira lo que nos dice: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes, contra gobernantes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren a todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor, como debo hablar. Nuestra armadura concluye con la oración, ahí en Efesios capítulo 6, versículo 18 al 20. Toda oración, como dice la traducción del rey James, todo tipo de oración incluiría la intersección, dar gracias, orar solo o con otros, la oración corporal o en grupo o en silencio, e incluso oraciones en trincheras, allá en tu cueva, allá en tu lugar más íntimo. Prepara un lugar para orarle al Señor. Accidentes automovilísticos, el incluso en oraciones de que realmente no queremos que muchas personas sepan la condición que tenemos para no herirlos. Enfermedades, por ejemplo. Pero el Señor escucha nuestras oraciones. Sí, Él está sentado a la derecha del Padre intercediendo por cada uno de todos nosotros. Toda oración y posición, como dice el versículo de Efesios capítulo 6, versículo 18, es oración por necesidades y deseos tanto los nuestros como los demás. No seamos egoístas. Oremos por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros cónyuges, pero también oremos por nuestros hermanos que están en necesidad. El mejor ejemplo de la necesidad de orar para el creyente nos lo da nuestro Señor Jesús. Se levantaba antes que saliera el sol para orar. Algunas veces oró toda la noche.
mientras se preparaba para enfrentar la parte más crucial de su carrera, el Calvario, la cruz en el Calvario. Lo hizo mucho más que 3 veces. Juan capítulo 17 como tarea, la oración sacerdotal de Jesús, una gran recompensa para nuestra oración y para estar en la paz con nuestro Dios Todopoderoso. Mira lo que nos dice Filipenses capítulo 4 del versículo 4 al 7. Regocíjate en el Señor siempre. Otra vez diré, regocíjate. Deja que tu espíritu gentil sea conocido por todos los hombres. El Señor está cerca. No se preocupe por nada, pero en todo mediante la oración y la súplica con acción de gracias. Deje que sus peticiones se den a conocer a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa toda comprensión, protegerá sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Todos nosotros podemos beneficiarnos de la paz de Dios en este tiempo presente. Orar. Cuando estás en dificultades, ora. Cuando tienes necesidad de alguna petición, ora. Confía en el Señor. Mateo capítulo 26, versículo 41 nos dice, mira y ora, para que no entres en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La clave para no desmayar es orar. Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 8 nos dice, Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hágame usted justicia de mi adversario. Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. El Señor dijo, escuchen lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? La pregunta sería, ¿podría ser que parte de nuestro problema en este día actual, que no estamos orando lo suficiente? Nos preocupamos y nos preocupamos sin llevar nuestras cargas al Señor. La oración contestada está, hermanos, de acuerdo con la voluntad de Dios. Así que no desmayes, persiste en la oración. Santiago capítulo 5, versículo 13 al 18 nos dice, ¿sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguien entre ustedes enfermos? Que llamen a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará o sanará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración o la súplica eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Lo que se necesita para una vida de oración exitosa son algunos ingredientes, y esto lo podemos ver. Orar con fe, confiando en el Señor. La oración no es un ejercicio religioso, sino que se basa en la fidelidad de Dios
a sus promesas y ha prometido escuchar las oraciones de su pueblo. Hay que creer cuando oramos que Dios es y existe. La evidencia total de lo que el mundo alrededor nos da de la creación, de la existencia de nuestro Dios y confiar en Él. Ora según la voluntad de Dios. Mira lo que nos dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Persistir, hermano mío, en oración, como se ve también aquí en Lucas capítulo 18. Aquellos que toman nota y van a ellas y las confirman. Número 2, persistir en la oración, como vimos en Lucas 18. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? La base de conocer la voluntad de Dios está contenida en la revelación que Dios nos ha dado de sí mismo. Lo que estamos estudiando, las Escrituras. La creación es un fuerte testigo del carácter de Dios. Pero para conocer la voluntad de Dios necesitamos más que la grandeza de la creación. La base de conocer la voluntad de Dios es su revelación de sí mismo. Dios nos ha revelado mucho en el testimonio de la creación. Su grandeza, fidelidad, majestad. Pero las Escrituras es Dios desplegándose a su pueblo, enseñándole a su pueblo, testificándole a su pueblo de su grandeza. La Biblia contiene exactamente lo que necesitamos saber sobre nuestro gran Dios. Dejemos de ver televisión, el internet, para buscar cuáles son los tiempos y los acontecimientos. En la palabra está todo dicho. No te dejes llevar por los falsos profetas o las falsas informaciones. Estemos completamente en paz y en concordancia con lo que la palabra de Dios nos dice. Las Escrituras son la palabra inspirada de Dios. Todo lo que tenemos en la Biblia nos los ha dado Dios. Usted puede preguntar, ¿pero cómo puede ser eso? La respuesta es, Dios lo hizo todo. Dios inspiró a los hombres para que escribieran estos acontecimientos y estas cosas para la vida de sus hijos. Mira lo que nos dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, apto, equipado para toda buena obra. Esto no es un cuento de los hombres, esto es la historia y la revelación de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Y por qué la creemos? Gracias por hacer esa pregunta. Porque desde que la palabra de Dios en Génesis se abre hasta el Apocalipsis o Revelaciones, la palabra de Dios ha sido veraz. Lo que se ha dicho se ha cumplido y lo que no se ha cumplido todavía se cumplirá. Así que estemos en la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 6 al 16 que nos dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero una sabiduría no es de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado
para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen o se examinan espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo Jesús. Los escritores, ¿verdad?, de la palabra de Dios fueron conmovidos por el Espíritu Santo, de tal manera que no podían equivocarse en lo que escribieron. El Señor les dijo, el Señor habló, la palabra del Señor vino. Estas se usan aproximadamente 3.808 veces en el Antiguo Testamento. Dios, hecho hombre, habló para darnos las Escrituras. No es algo que decidió escribir, ¿verdad?, a las Escrituras por casualidad. Deuteronomio capítulo 18, hablando el Señor nos dice: levantaré un profeta de entre sus compatriotas como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandé. El testimonio de Jesús sobre las Escrituras es el mismo. Consideró el Antiguo Testamento como está escrito, y eso significa que es definitivo. Jesús aceptó el Antiguo Testamento como autoritario y supremo. Mateos capítulo 5, versículo 17 al 18, que nos dice: no piensen que he venido para poner fin a la ley y a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Jesús consideró las Escrituras del Antiguo Testamento como autoritativas y dadas por Dios. ¿Qué pasa con el Nuevo Testamento? Efesios capítulo 2, versículo 19 al 20 nos da una explicación acerca de ellos. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. No tomamos como autoridad nada fuera del canon de las Escrituras. Aquí está nuestra base para la fe y la vida. No hay enseñanza, hermanos, o tradición equivalente a las Escrituras divinamente inspiradas por Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Los cultos afirman que están basadas en la Biblia, pero la Biblia, hermanos, para ellos a veces no es suficiente. Pero creemos nosotros los cristianos, los nuevos nacidos, los hijos de Dios, pero creemos que la Biblia es la única fuente de revelación autoritaria y divinamente inspirada. Ella sola es la verdad de Dios. No necesita más aclaración.
no necesitan otros textos o otros libros para ser corroborados. Los apóstoles sostuvieron este punto de vista. Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 9 que nos dice: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado o desertado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo, el Mesías, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que le hemos anunciado, sea anatema o maldito. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Hermano, la palabra se explica por sí sola. Nosotros nos mantenemos en la palabra, por eso nos reforzamos en muchas citas bíblicas. No es mi palabra ni la palabra de ningún pastor la que te va a llevar a los conocimientos de nuestro Dios Todopoderoso. Es la palabra de Dios. Por eso nos apegamos a ella y que ella sea el camino que te lleve a ti también al conocimiento de la verdadera paz en nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que nos dice Primera de Juan capítulo 2 versículo del 15 al 29. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, las riquezas, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros, pero ustedes tienen la unción, son ungidos del Santo, y todos ustedes lo saben. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo o nos prometió, la vida eterna. Les he escrito estas cosas respecto a lo que están tratando de engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. Y ahora, hijos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste, tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de nuevo. Esto, hermano, no es un asunto pequeño relacionado con la inerrancia de la Escritura. John Wesley nos dijo, debemos ser hombres y mujeres de un libro. En otras palabras, la Biblia
es mi única fuente y autoridad. No la busques en otro lugar. Es suficiente. Por supuesto, hay quienes niegan la autoridad de la Biblia como la palabra de Dios. Parte de la confusión es que podemos entender completamente a Dios, ¿verdad? Perdón, no lo podemos entender completamente intelectualmente. Él está más allá de todos nosotros. Someterse a la palabra, a la Biblia, es aceptar algunas cosas que aún no entendemos. Ejemplo, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde muchos quieren hacer teología y donde muchos están confundidos. Si la palabra así nos los dices, ¿verdad? Así la debemos creer. Esto no es un suicidio intelectual, sino simplemente reconocer que Dios es Dios y nosotros somos, hermanos, su creación. Estamos hechos a la imagen y a la semejanza de Él, pero no iguales a Dios, reconociendo que la lógica debería decirnos mediante el testigo de la creación que Dios es Dios y nosotros no somos Dios. Pero los hombres en la oscuridad son ciegos a la verdad de nuestro Dios Todopoderoso. Personalmente, no me importa lo que digan los filósofos, las redes sociales, los científicos en contra de la palabra de Dios. Llegará un día, hermanos, en que estaremos delante de Dios, cara a cara, enfrente de Él. Realmente quiero escuchar allá cuando Él nos diga, bien hecho, buen y fiel servidor. Esto también significa que aceptamos algunas verdades que aún no entendemos, como decir que los mundos existen. No tenemos una respuesta, hermano, completa a la presencia del mal en el mundo, las pestes, el dolor, la muerte. Las Escrituras no nos dicen completamente por qué Dios lo permitió, pero simplemente aceptamos lo que sabemos y confiamos en Dios donde no entendemos completamente. Bíblicamente lo podemos comprobar. Deuteronomio, capítulo 29, y el versículo 29 que nos dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Sí, una verdad es Dios y está claramente contenida en las Escrituras. Debemos aceptarla, todas, al pie de la letra, aceptar todo lo que está escrito de que viene de nuestro Dios Todopoderoso. Muchas veces no entendemos completamente, o si estamos completamente de acuerdo con ella, pero la palabra de Dios es veraz. Conclusión, la providencia de Dios es obvia. Dios está a cargo, hermanos. Él creó los cielos y creó la tierra. Dios también hace que la creación continúe y garantiza el cumplimiento de sus propósitos en su creación. Aquí está la providencia de nuestro Dios. El deísta dice que Dios creó el universo y luego lo dejó a solas, como un reloj que le dan cuerda y él mismo trabaja. Pero cuando se le acaba, ¿qué sucede? Pero la doctrina de la providencia de Dios declara que el universo es como una gran nave piloteada en cada momento por nuestro Dios, nuestro Dios Todopoderoso. La definición de la providencia podemos decir que es el ejercicio continuo del poder de Dios de tres maneras: manteniendo a todas sus criaturas, nuestro ser, gobernando sobre todo lo que sucede en el mundo, nuestras actividades, los gobernantes, y dirigiendo todas las cosas a su fin designado. Él es nuestro guía. Salmos
103, el versículo 19 al 22 nos los dice mejor. Ahí está nuestra comodidad y seguridad. El hombre no gobierna el mundo, el cielo gobierna en los asuntos de los hombres. Ya sea que lo veamos o no, el cielo gobierna en los asuntos de los hombres. Tarea, leer el Salmo 47. Porque mira lo que nos dice Daniel 4:17, ¿verdad? Esta sentencia es por decreto de los vigilantes y la orden es por decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place y pone sobre él al más humilde de los hombres. La providencia de Dios, hermano, no falla. Dios está en control de tu vida y de la mía. Sigamos confiando en el Señor. Oremos, oremos sin cesar. Oremos por los unos por los otros, especialmente en tiempos de necesidad, como en los tiempos que estamos viviendo. Darle gracias a Dios. No seamos egoístas. ¿Cuántas veces te echas un bocado o comida en tu boca y no le das gracias a Dios? Seamos agradecidos. Tenemos propiedades, tenemos negocios, tenemos salud, tenemos bienestar. Demos gracias a Dios por lo que Él ha hecho, lo que hará y lo que seguirá haciendo en nuestras vidas. Hermanos, Dios me los bendiga.